voy a proponeros otro concepto, que es la libertad interna, de la capacidad de reconfiguración del campo propioceptivo en su infinita variabilidad. Imaginaros por un momento esta idea de que el cuerpo es un enjambre de 360 articulaciones, como si cada una de ellas fuese como un pájaro de una bandada, ¿no? Una bandada, un enjambre, que van cambiando continuamente sus relaciones de ritmo y velocidad, distancia y orientación interna. Igual que en una bandada, los pájaros siempre están cambiando relaciones de una forma muy elástica de orientación, distancia y luego las velocidades y ritmos. Todo ello, ¿no? Bueno, si quisiéramos pensar en la combinatoria de 360, pues es un número superior al número de átomos en el universo conocido, ¿no? ¿Cuánto exploramos de eso en nuestra vida cotidiana? Pues siempre una mínima parte, ¿no? Porque tenemos unos aprendizajes muy, muy reducidos, ¿no? de posturales, de gestualidad, de comportamiento, de alineamiento con el mundo. Y claro, el tipo de cultura que tenemos ahora y con la pandemia ya de una manera terroríficamente exponencial es, pues bueno, en realidad el sueño, ¿no?, que tienen los transhumanistas de Silicon Valley, las compañías pues como Facebook o como... bueno, es borrar el cuerpo. Ese es el gran sueño milenario, ¿no?, que viene pues de Parménides en Grecia, pero luego pues de tradiciones religiosas varias, el desprecio del cuerpo, como decía Nietzsche, ¿no? Ese desprecio del cuerpo que se traduce en el sueño de estar como en Matrix, ahí tumbado y que esa es lo que a mí más problemático me parece un poco de toda esta tradición, ¿no? Ese desprecio del cuerpo que se traduce en estas tecnologías que nos inmovilizan. Paradójicamente, para crear esa inmovilidad tenemos que crear sistemas planetarios totalmente insostenibles. Esas maquinarias, esos centros de datos, esos millones de centros de datos con esas infraestructuras que están consumiendo una cantidad de electricidad desproporcionada. ¿Todo para qué? Para estar inmovilizados. Y entonces sí, una vez ya inmovilizados, una vez hemos reducido nuestro espectro sensorimotor, una vez ya hemos perdido la capacidad de relacionarnos con nuestro entorno y de sentir el cuerpo, entonces se nos dice que tenemos la capacidad de conectarnos con el planeta entero. ¿A costa de qué? ¿No? Bueno, en fin, esto es una reflexión que podemos, si queréis, luego seguir desarrollando porque tiene muchas derivas y muchas... no es tan sencillo, nada es blanco y negro, ¿no? Pero bueno, yo a veces digo que, bueno, que si uno realmente deja que el cuerpo fluya en su capacidad propioceptiva de variación, en un solo gesto emergente hay más inteligencia que en todos los sistemas de inteligencia artificial de Google puestos juntos, ¿no? Esa capacidad autoorganizada del cuerpo de crear siempre variaciones nuevas. Entonces, imaginaros ese enjambre de 360 articulaciones como algo que tiene una potencia autoorganizada enorme y en el cual rara vez los movimientos realmente obedecen estrictamente a una decisión. Más bien se ha estudiado, ¿no?, desde los años 60, del año pasado, esta cuestión del premovimiento, de cómo la actividad neuronal y física se activa medio segundo, el famoso medio segundo antes de la toma de conciencia racional, de la decisión, ¿no?, que es algo muy interesante. Pero bueno, esto se puede llevar mucho más allá, porque realmente la inmensísima mayor parte de los movimientos que está haciendo el cuerpo todo el rato, los que estoy haciendo yo ahora mismo mientras hablo, son totalmente irreductibles a una racionalización. Yo no puedo ser consciente de todo lo que está sucediendo ahí, si lo fuera. Bueno, la racionalización es más bien un proceso a posteriori de reducción. Y ese es el problema. ¿Por qué reducción, no? Entonces, a mí me interesa rescatar a través de técnicas de improvisación la capacidad del cuerpo de su variación, de desarrollar una variación continua en esa combinatoria infinita de su campo propioceptivo. Entonces, si creamos ecosistemas de sistemas interactivos o del tipo que sea, ya veréis que yo propongo técnicas muy diversas, desde desarrollar puramente lo que es el movimiento, la escucha propioceptiva y cómo florece, al construir estructuras físicas, que son también como extensiones propioceptivas, dinámicas, al diseño de interacción digital, multisensorial, o a la reapropiación de cámaras colocadas en la piel. O sea, hay distintas técnicas que se pueden luego recombinar para crear entornos interactivos más complejos. Pero en todos los casos se trata de favorecer que el cuerpo se desalinee de esa atrofia, de ese punto fijo, de esa reducción impuesta, pero asumida, ¿no?, de algún modo que ya deviene invisible, y dejar que a través de una improvisación, pero una improvisación peculiar, porque en mi caso son técnicas que se basan siempre en permitir que haya siempre una mínima variación respecto a todo lo que tú ya conoces, siempre dejar que el cuerpo vaya desarrollándose, a cultivar la mínima variación. Esto en realidad es un concepto griego bellísimo, el klinamen, que nos da Lucrecio a partir de la filosofía de Epicuro,
que es esa idea de que, bueno, en su caso lo aplicaban a los átomos, de que los átomos tienen siempre una desviación infinitesimal gracias a la cual pues, se está produciendo lo nuevo en el mundo continuamente y gracias a la cual existe la libertad, ¿no? Estaba muy ligada a esta cuestión. Pues un poco es esa la idea, es como dejar que continuamente se desarrolle siempre una nueva variación dentro de ese campo infinito de variación, que es el campo propioceptivo, ¿no? en esa combinatoria. Eso, bueno, son cosas que pueden servir para diseñar entornos interactivos en los cuales personas muy diversas, incluidas las habitualmente catalogadas como neurodiversas o de diversidad funcional o discapacitadas, puedan encontrar potenciales, porque son además escalas de movimiento muy diversas. Yo también trabajo muchísimo desde muchos años con la cuestión del micromovimiento, de las microdanzas, cómo cada contexto, cada tipo de tecnología te puede permitir explorar una dimensión del movimiento completamente nueva. Precisamente cuando dejas de querer utilizar el sensor como una representación de un movimiento que tú hacías ya, cuando empiezas, como describía muy bien antes Alejandra, prestas atención a que no, de repente esto te da otra cosa, ¿no? Y explorar ese potencial te lleva a darle una nueva dimensión a esa tecnología que a lo mejor ha sido ideada en otros contextos con una intención muy determinista, ¿no? Pues no, de repente te das cuenta de que en realidad te ofreces algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes crear condiciones para entornos que no te impongan una orientación rígida, que permitan que tu plasticidad multisensorial se pueda reconfigurar de formas infinitamente variables y que tu campo propioceptivo, donde toda esa multisensorialidad se integra en tu capacidad de moverte, pueda estar evolucionando siempre de formas nuevas? Y que, por lo tanto, personas con distintas diversidades puedan también crearse sus mundos de interacción no deterministas dentro de eso. Esa es un poco la idea así enorme, por así decir, de la propuesta, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que he resumido así improvisadamente pues, lo que tenía puesto en la presentación de una forma completamente distinta. Entonces, este concepto de inteligencia corporal, que está, creo, también en el título, es justamente hacer referencia a esa capacidad autoorganizada de eso que llamo el enjambre propioceptivo. Es la propiocepción como esa capacidad, ¿no?, esa heredada de esos 4.000 millones de años de enjambres bacterianos, que hace que el cuerpo tenga su capacidad increíblemente desarrollada de moverse, ¿no? De maneras muy variadas, infinitamente variadas. Ese campo propioceptivo que puede variar al infinito. ¿Cómo hacer que florezca? Pues con esas técnicas de improvisación que permiten siempre una variación nueva, ¿no? Creando entornos menos deterministas, ¿no?, en los que poder moverse sin esas orientaciones tan estrictas. Y la metaformas es un poco que es un neologismo que propuso Claudia Giannetti, la teórica del media art, que está afincada en España desde hace mucho tiempo y bueno, que nos conocemos hace mucho, y yo, pues bueno, hice mío ese término de metaformas hace años, lo reteorizo un poco a mi manera, planteándolo como precisamente una manera de definir el giro de la performance a la metaformas. Es el giro que se produce cuando todo el foco, o por lo menos el principal, está puesto en la manera en que, si se trata de una tecnología concreta, un modo de sensado o un sistema interactivo que estás diseñando, lo importante no es crear un producto, por así decir, que alguien va a ver desde fuera, sino cómo transforma la experiencia a un nivel muy profundo. Y cómo vas creando nueva experiencia en el proceso, ¿no? Con la intención, en este caso, de reintroducir plasticidad, allí donde justamente llevamos milenios atrofiándola y reduciéndola, ¿no? Entonces, metaformas para mí son las técnicas, las prácticas para movilizar la plasticidad en la capacidad de moverse, por lo tanto, de pensar, de sentir, de relacionarse, ¿no? O sea, frente a ese punto fijo de visión que solo nos obsesiona con el contenido, ¿no?, el contenido de las pantallitas ubicuas que tenemos a todo alrededor, para mí es justo al revés, mirar más allá de ese marco y empezar a moverse en relación con el mundo de otras maneras. Quizá con esto, para ir un poco, porque no sé cuántos minutos llevo ya consumidos de las 10 horas que me han dicho que tengo que hablar. ¿Cómo vamos, Paula? Vamos con 21 minutos. Vale, bien, perfecto, un tercio más o menos de la propuesta. Pues hecha esta introducción conceptual, que luego podemos, si hace falta, volver a los conceptos y las hipótesis y tal. Bueno, sí, pasamos a las técnicas. Solo mencionar una de estas hipótesis con las que yo trabajo es la de
Sí, bueno, en realidad la he comentado, la de la plasticidad sensorimotora, ¿no? Igual que planteo esta hipótesis del algoritmo, el algoritmo es como llamo a la era de algoritmos que lleva milenios imponiéndose, ¿no? Esta manera algorítmica, geométrica de orientarnos en relación con el mundo, que introduce esta atrofia tan radical y que introduce un modelo neuronormativo, neurotípico, neuronormativo, de seguir siempre líneas causales y de estar orientado, ¿no? Y os proponía que frente a eso una neurodiversidad, una cultura neurodiversa sería la que abraza una multiplicidad mucho más indeterminada de posibilidades de moverse en relación con el mundo, o sea, también de pensar y sentir y percibir. Entonces, habría una relación intrínseca, y aquí no hago más que seguir, pero radicalizando un poco, un tanto, las teorías de la cognición en activa y encarnada, la idea de la relación intrínseca entre modos de cognición y modos de movimiento y percepción. Pues bueno, yo lo que hago es introducir también la cuestión del espectro, digamos, el grado de plasticidad. Lo que yo hago es distinguir que hay no solo muchos modos de moverse, sino muchos grados de plasticidad en los tipos de movimiento y de ecosistemas que podemos crear. Y ahí está un poco la política del asunto, ¿no? Porque el problema para mí es cuando se reducen en extremo. O sea, toda dominación en realidad va asociada a una reducción del movimiento. Y esa es un poco la ética, digamos, del proyecto, ¿no? Y la política. Bueno, pues vamos un poco a ver, voy a saltarme otra vez un montón bueno, aquí tenía cosas sobre la genealogía de esta era algorítmica, las implicaciones planetarias de los sistemas de computación, cómo nos conectan esos cables submarinos a los centros de datos de medio planeta. Bueno, la neuronormatividad, la patología cultural de la atrofia sensorimotora. Por eso el proyecto que llamo Metaterapias es un poco irónico en el sentido de decir, bueno, lo que hay que sanar es el ecosistema, ¿no? de su atrofia radical que impone un modelo normativo de pensamiento y de acción, ¿no? El capacitismo, la neuronormatividad frente a ello, cómo movilizar una cultura intrínsecamente neurodiversa, ¿no? Bueno, todo esto ya lo he mencionado así a salto de mata. El enjambre perceptivo, la inteligencia corporal. Bueno, esto obviamente hay una ironía ahí de decir, la revolución que yo propongo no es la IA, la inteligencia artificial, sino la IC, la inteligencia corporal, ¿no? Que es un concepto muy amplio en realidad, luego podría expandirlo más si hace falta. Bien. Bueno, sí, reiterar un poquito antes de pasar, ¿no? La idea de, ya os contaba antes, ¿no? Esta historia de cómo muchas de las cosas que llamamos tacto son propiocepción. En realidad es que es increíblemente, ¿no? Aunque Sherrington hizo la gran teoría de la propiocepción profundamente desarrollada en 1906, ¿no? Hablando del campo propioceptivo, el exteroceptivo, el interoceptivo. Y perdón para los que me estoy hablando demasiado rápido, quizás para quienes no estabais tan... Bueno, si hace falta, mandar algún mensaje y que Paula me lo transmita, si hay algún problema. Es asombrosa esta ausencia, ¿no? A pesar de que, insisto, fue Charles Scott Sherrington, el que en 1906 desarrolla una teoría prodigiosamente profunda sobre el campo propioceptivo. Y sin embargo ha pasado desapercibida la revolución que yo reivindico. Yo ahora reivindico que hay una auténtica revolución que ha sido ignorada en ese tratado de Sherrington sobre la manera en que el sistema nervioso opera siempre integrando, ¿no? Se titula en inglés The Integrative Function of the Nervous System, la función integradora del sistema nervioso. Es el tratado de Sherrington de 1906. ¿no?